Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes para hablar de algo que ha capturado la atención de muchísimas personas, la increíble declaración de Ander Zell sobre Kerem Bürsin, donde lo llama mi superhéroe para siempre. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, y esta noticia ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Así que hoy vamos a sumergirnos en esto, vamos a desempacar por qué Ande diría algo así y qué significa para su relación y para nosotros, sus seguidores. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre estamos al día con las noticias más jugosas y los temas que nos encantan. Además, darle a ese botón de suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos directo al grano. La frase mi superhéroe para siempre es potentísima. No es algo que se diga a la ligera. Cuando Ander Zell elige estas palabras para describir a Kerem Bürsin, está enviando un mensaje muy claro y profundo. No estamos hablando solo de admiración, ni de amor romántico común y corriente. Estamos hablando de un nivel de reconocimiento que va mucho más allá. ¿Qué hace que Kerem sea ese superhéroe para Ande? Vamos a explorar varias facetas. Primero pensemos en el contexto de sus vidas. Ambos son figuras públicas muy expuestas, con presiones constantes, horarios agotadores y el ojo del público sobre cada uno de sus movimientos. En un entorno así, encontrar a alguien que sea tu roca, tu apoyo incondicional, tu puerto seguro, eso es algo de valor incalculable. Un superhéroe no solo salva el día, sino que está ahí para ti cuando las cosas se ponen difíciles, te da fuerzas cuando flaqueas y te protege de las adversidades. Es muy probable que Kerem haya demostrado ser ese pilar para Ande en innumerables ocasiones. Hemos visto juntos en proyectos como Senkalkam, donde su química era innegable y su conexión traspasaba la pantalla. Y después de eso su relación se hizo pública, enfrentando tanto aplausos como críticas. Haber navegado juntos por todo eso, manteniendo su vínculo fuerte, es una prueba de su apoyo mutuo. Segundo, la idea de superhéroe implica protección y rescate. Quizás Ande se ha sentido en situaciones donde Kerem la ha defendido, ya sea de comentarios negativos, de presiones externas o simplemente de momentos de duda personal. Un superhéroe te da la seguridad de que no estás solo, de que hay alguien luchando a tu lado, incluso cuando las batallas son invisibles para el resto del mundo. En el mundo del espectáculo, donde la vulnerabilidad puede ser vista como debilidad, tener a alguien que te haga sentir fuerte y seguro es un verdadero superpoder. Además, un superhéroe a menudo representa inspiración y admiración. Ande podría estar admirando las cualidades de Kerem, su valentía, su inteligencia, su sentido del humor, su forma de afrontar los desafíos, o quizás su compromiso con ciertas causas. El término para siempre añade una dimensión de eternidad. No es algo pasajero, sino un sentimiento que cree que perdurará. Esto nos sugiere que Kerem ha integrado en su ser, a los ojos de Ande, cualidades heroicas que ella considera esenciales y permanentes. Pensemos en el poder de las palabras. Declaraciones como esta no solo son un reflejo de los sentimientos de Ande, sino que también tienen un impacto en la percepción pública de su relación. Al llamarlo su superhéroe para siempre, Ande está elevando a Kerem a un pedestal, posicionando su amor y su conexión como algo casi épico. Esto podría interpretarse como una forma de reafirmar la solidez de su relación ante cualquier rumor o duda que pueda surgir. Es una declaración pública de un amor que trasciende lo ordinario, que se basa en la admiración profunda y el apoyo inquebrantable. También es importante considerar el tipo de poderes que un superhéroe tiene en el contexto de una relación. No se trata de volar o de tener superfuerza física, sino de cualidades humanas elevadas a su máxima expresión. La empatía, la paciencia, la capacidad de escuchar, de comprender sin juzgar, de animar cuando el ánimo decae, de celebrar los éxitos como si fueran propios y de estar ahí en los fracasos sin reproches. Es probable que Kerem haya demostrado poseer estas cualidades de manera excepcional para Ande. Otra perspectiva es la de la construcción de un futuro juntos. Cuando alguien te considera su superhéroe, implícitamente te está viendo como el compañero ideal para enfrentar lo que la vida les depare. Para siempre es una palabra cargada de significado, que habla de compromiso a largo plazo, de una visión compartida del futuro y de la confianza en que esa persona será la constante en un mundo que cambia. Ande, al usar estas palabras, podría estar comunicando su deseo y su convicción de que Kerem es ese compañero para toda la vida, ese que la acompañará en todas sus aventuras, grandes y pequeñas.
Ñas. Y seamos honestos, en la cultura popular, los superhéroes son a menudo los protectores de los débiles, los que luchan por la justicia y por un mundo mejor. Si Ande ve a Kerem como su superhéroe, podría estar reconociendo su ética, su integridad, su lucha por hacer las cosas bien, tanto en su vida personal como profesional. Quizás Kerem tiene valores que Ande admira profundamente y que la hacen sentir segura y orgullosa de estar a su lado. Además, la elección de la palabra superhéroe puede ser una forma poética y romántica de expresar gratitud. Tal vez Kerem ha hecho algo significativo por Ande, algo que la ha salvado de una situación difícil o que ha cambiado su vida de una manera positiva. Y ella, en lugar de simplemente decir gracias, utiliza esta metáfora tan poderosa para encapsular la magnitud de su agradecimiento y la profundidad de su amor. Es como decir, lo que hiciste por mí fue tan heroico, tan fundamental, que te veo como mi salvador personal. No olvidemos el componente de apoyo emocional. En un mundo que puede ser muy superficial, el hecho de que Ande se sienta entendida, valorada y apoyada por Kerem a un nivel tan profundo es, sin duda, una de las razones detrás de esta declaración. Un superhéroe no solo lucha contra villanos externos, sino que también ayuda a mantener el equilibrio interno. Kerem podría ser esa persona que le recuerda a Ande su propio valor, que la impulsa a superar sus miedos y a perseguir sus sueños con determinación. La frase para siempre también puede ser una manifestación de la esperanza y la ilusión en una relación. En un mundo donde muchas relaciones parecen efímeras, Ande está declarando su fe en la durabilidad de la suya con Kerem. Es un voto de confianza, una afirmación de que ve un futuro brillante y sólido junto a él. Esta declaración es una melodía de amor y compromiso que resuena fuerte, construyendo un imaginario colectivo de su relación como algo especial y perdurable. Pensemos también en la influencia mutua positiva. A menudo las personas que se consideran superhéroes en la vida de otros también son aquellas que sacan lo mejor de sí mismas. Es posible que Kerem inspire a Ande a ser una mejor versión de sí misma, y viceversa. Los superhéroes, en muchas historias, tienen un sentido de propósito y una dedicación a sus ideales. Si Ande percibe esto en Kerem, es natural que lo vea como una figura inspiradora a seguir. Finalmente, la declaración de Ande Erçel puede ser vista como un acto de empoderamiento. Al nombrar a Kerem como su superhéroe, ella también se empodera a sí misma al elegir activamente a la persona que la hace sentir segura, amada e inspirada. Es una elección consciente de quien quiere que esté a su lado en el viaje de la vida. En resumen, cuando Ande Erçel llama a Kerem Bürsin, mi superhéroe para siempre, está expresando una profunda admiración, gratitud y amor. Está reconociendo su papel como protector, como pilar de apoyo incondicional, como fuente de inspiración y como el compañero ideal para construir un futuro juntos. Es una declaración que va más allá de las palabras, transmitiendo la solidez y la eternidad de su conexión. Sin duda es una de esas frases que se quedan grabadas y que nos hacen creer un poquito más en el poder del amor verdadero. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por llegar hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la poderosa declaración de Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa exactamente para ellos? ¿Comparten esta visión de amor como una fuerza heroica? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir juntos. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos, familiares o con cualquier persona que creas que pueda disfrutar de este contenido. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.